Hermanos, buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme en esta noche, en este privilegio tan grande que Dios me ha dado de poder servir en la obra para compartir la palabra esta noche. Hermanos, quiero que oremos nosotros por cada uno de nuestros, que oremos por nuestro pastor. Vamos a levantar una oración de sanidad por nuestro pastor. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, mi Dios precioso. Gracias, Padre bendito, por la vida, Señor, de nuestras coberturas, Padre bendito, Señor, por la vida de nuestro pastor Carlos Enrique Tello, Padre bendito. Te pedimos, Señor, porque tú lo guardes en todo momento, mi Dios precioso, Señor. Porque tu mano sanadora, Señor, esté hasta el lugar donde él esté, Padre bendito, Señor. Y que tu mano sanadora, Señor, llegue como todo un ungüento, Señor, que venga a levantarlo en todo momento, Padre precioso. Te venimos pidiendo por su vida, Padre bendito. Te pedimos, Señor, por la vida, Señor, de nuestro pastor, Padre, quien nos dirige como ovejas, Señor, en nuestra iglesia, Padre bendito. Que tú, Señor, en tu infinita misericordia, Padre bendito, Señor, muestres tu poder, Padre precioso, muestres tu gracia, Señor, que has tenido para él, Padre bendito, Señor, y que la honra y la gloria sea para ti, Padre, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, y sabemos, Padre bendito, que tú lo levantarás de ese lecho donde él se encuentra, Padre precioso, para que digamos siempre, Padre, que tú eres grande, mi Dios precioso, que tú tienes el control de nuestras vidas, Padre bendito. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro amado pastor, la vida de su esposa, Padre bendito, de nuestra pastora, de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que conviven en su familia, Padre bendito. Guárdalos, mi Dios precioso, protégelos en todo momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a compartir la palabra. Vamos a orar también para que Dios respalde la palabra, para que yo pueda ser una herramienta en las manos del Señor, como un vaso en el que Él ponga su agua, y esa agua que sea de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos das, Señor. Pero más que todo por la oportunidad que nos das, Padre bendito, de poder compartir en familia, como hermanos, Padre precioso, esta enseñanza que tú nos has dado esta noche, Señor. Yo me pongo en tus manos, Padre bendito. Te pido porque tú respaldes tu palabra en todo momento, Señor. Que haga llegar esa palabra, Señor, hasta lo interno de nuestras vidas, Padre precioso. Que sea un rema para nosotros, Señor, que nos edifique en todo momento, Señor. Guárdanos en todo momento, Señor. Bendice las vidas, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor, a lo interno de sus hogares, Padre precioso. Guárdalo, Señor, de toda enfermedad, Padre bendito. Guarda nuestros pensamientos, Señor. Limpia cada uno de los ambientes, Señor, y haz que este momento sea agradable, Padre precioso, para que podamos aprender cada día más de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, llevando un poquito de agua con estos días tan lluviosos. Vamos a iniciar esta enseñanza. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero ahora tu reino perdurará. Ahora bien, ¿a quién le están hablando en este libro de Samuel? En el primer libro de Samuel. Le están hablando a Saúl. Y oigan lo que le dicen a Saúl. Pero ahora tu reino no perdurará. Y si dice no perdurará, quiere decir de que su reino se terminará. Que ya lo que él estaba haciendo, lo que él reinaba, donde él estaba, va a perdurar. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya ha buscado a alguien. Ha buscado a alguien conforme a su corazón. Quiere decir con esto de que Saúl en ese momento pues no salió aprobado, ¿verdad? Saúl salió reprobado, como decimos cuando estamos con las materias. Salió reprobado. ¿Por qué salió reprobado? Porque él no era conforme al corazón del Señor. Y entonces dice que el Señor ha designado un príncipe. ¿Y quién es este príncipe que el Señor ha designado? Pues habla de David, ¿verdad? Sobre su pueblo. ¿Y por qué le están notificando eso a Saúl? ¿Por qué él se está enterando de esa noticia? Dice, porque él no guardó los mandamientos. Porque él no guardó las ordenanzas que Dios ha dado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de cuidar, de no caer, de estar firmes, porque nosotros tenemos que tener esa firmeza de corazón, porque en el caso de este varón,
Él no fue hallado conforme el corazón del Señor, porque no guardaba los mandamientos. Era una persona desobediente, era alguien que era rebelde. Pero ahora vamos a ver, aparte de estas acciones que él tenía o este tipo de actitudes que él tenía, lo que quiero que veamos en este momento es cómo Saúl se sintió en este momento cuando le dijeron que ya su reino no iba a perdurar, que ya el Señor había levantado a alguien más que él. Entonces en él haber entrado cierta molestia, digo, cierto enojo, cierta tristeza, ciertos sentimientos encontrados en él. Veamos qué dice el siguiente versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Las mujeres cantaban mientras tocaban. Entonces imagino, las mujeres estaban cantando y tocaban un instrumento, pero ellas decían, y de hecho nosotros oímos un corito que dice: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Pero este canto lo escuchó Saúl, ¿verdad? ¿Y Saúl, qué pasó con Saúl cuando él escuchó este canto? Se enfureció, se enojó, se molestó, porque como que ya este príncipe que el Señor había levantado, ya le ponían más atención y lo comparaban con él. Pero a nosotros no nos gusta que nos comparen. Muchas veces a nosotros nos gusta tener los créditos de lo que hacemos, que no debe ser así. Los créditos de todo lo que nosotros hacemos son para Dios, porque de Él dependemos, ¿verdad? Pero Saúl era así, y Saúl se enfureció, porque estas canciones y cómo cantaban las mujeres, lo desagradó. Lo desagradó, y oigan lo que dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí únicamente me atribuyeron 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Como quien dice, bueno, a este le están diciendo todo esto, ¿y quién va a ser el que va a relevarme en el reino? Pues David, ¿verdad? Entonces este hombre también estaba molesto, estaba enfurecido. Y cuando uno está enfurecido, ¿qué es lo que presenta? Enojo, presenta ira. Son sentimientos que uno presenta como consecuencia de la situación de estar enfurecido. Dice: de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. ¿Y cómo es ver con recelo? Es: hola hermano, ¿cómo está? Con alegría. ¿Cómo es ver con recelo? Cuando usted dice cómo ver con recelo, es como ver así sobre el hombro, o como ver qué está haciendo aquel, o qué va a hacer en contra mía. Recuérdense que la Biblia habla de la persecución que tuvo David por medio de Saúl, pues. Saúl lo perseguía porque quería matarlo. Ahora bien, vean lo que dice el libro de Job, capítulo 19, versículo 7. He aquí, dice Job, yo grito, violencia, pero no tengo respuesta. Es como quien dice, grito, pero nadie me responde. Clamo, dice, y clamar es gritar. Clamo pidiendo ayuda, help me, ayúdenme, por favor. Pero no hay justicia. Él clama por ayuda, pero él ve que para él no hay justicia. Y recuérdense ustedes de que el Señor le dice a Satanás: has visto a mi siervo Job, no hay hombre más justo que él en la tierra. Y entonces era un proceso que Job estaba pasando. Sin embargo, oiga lo que él dice: él ha amurallado mi camino. Eso decía Job. Y amurallar, ¿qué quiere decir? Como poner paredes a los alrededores. Quiere decir que él no puede ir para allá, ni puede ir para allá, porque está amurallado. Hay murallas a su alrededor. Como que alguien ha visto la muralla china y ve que está todo amurallado con piedra. Pero dice: está amurallado mi camino y no puedo pasar. Y ha puesto tinieblas en mis sendas. O sea, si está amurallado, es que está encerrado con murallas de piedra, como ustedes lo quieran interpretar. Pero cuando hablamos de sendas, hablamos de caminos, hablamos de lugares donde él dice: y mis sendas, dice que hay tinieblas. Yo no sé si usted ha experimentado viajar hacia el occidente o viajar a lugares fríos cuando se está levantando la neblina. Hay un famoso lugar yendo para Quetzaltenango antes de caer a Cuatro Caminos, que la verdad esa no es jurisdicción de Quetzaltenango, sino es jurisdicción del área de Totonicapán y parte del área de Quiché. Y esa parte de ahí de Alaska, que es la parte más alta que hay, todo el tiempo está nublado. Está nublado, no puede avanzar uno mucho, por más que lleve luces, uno va lento, va despacio, y muchas veces hay que parar y esperar que baje la neblina porque es peligroso.
Entonces así hablaba Job, que estaba a su camino, que estaba amurallado, que estaba rodeado, que él no podía caminar porque todo estaba con niebla. Pero eso él se lo decía a Dios, ¿verdad? Él le daba ese despropósito a Dios. Me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Entonces, tanto Saúl, que leímos en las dos anteriores diapositivas, como la situación de Job, mostraban, en este caso de Job, tristeza. En el caso de Saúl, enojo. Pero todo eso a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de que había frustración en sus vidas, ¿sí? Y cuando hablamos de frustración, estamos hablando que la frustración es algo desagradable para nosotros. No podemos decir que ninguno de nosotros no haya pasado una frustración. No tiene que ser una de largo tiempo, pero muchas veces nos hemos frustrado al no lograr lo que nosotros hemos anhelado o por lo que hemos luchado. Así que la noche de hoy, el tema es superando la frustración, veremos la bendición de Dios. Entonces, hemos tomado como versículo base del libro de Job, el capítulo 17, versículo 10. Dice, pero volveos todos vosotros. ¿Y qué quiere decir volveos? Quiere decir que ya se habían ido. Dice, volveos todos vosotros. Vengan, pero ahora. Así decía Job, vengan ahora. Vosotros a ningún sabio. Hermanos, todo lo que está en la Biblia es figura de la vida de nosotros actualmente, no de lo que pueda pasar, sino de lo que nosotros actualmente estamos viviendo. ¿Realmente estamos siendo sabios ante el Señor? ¿Somos temerosos a la palabra de Dios? Porque oiga lo que dice Job. ¡Hey, volveos! Venid ahora, pues no hay entre vosotros ningún sabio. Y él decía así, porque estaba frustrado. Pero decía, mis días han pasado, se deshicieron mis planes. ¿Cuántos de nosotros han visto el transcurrir del tiempo? ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo han pasado los días, los meses, los años? Y a veces hemos dejado de hacer lo que en algún momento planeamos, como en este caso lo dice Job, deshicieron mis planes. Pues sí, él ya había tenido algo muy grande y se deshicieron sus planes. ¿Cuántos de nosotros pensamos que se deshicieron nuestros planes? Se deshicieron los deseos de mi corazón, dice Job. Estaba frustrado el hombre. Él estaba frustrado. ¿Quién nos iba a frustrar ante una situación tan difícil como la que pasó Job? Pérdida de su familia. La esposa echó despropósitos y maldiciones ante él y le dijo que maldijera a Dios. Imagínense ustedes la situación. Una situación bien complicada. Y dice, algunos convierten la noche en día. La luz está cerca en presencia de las tinieblas. Entonces, ¿qué es frustración? Y cuando hablamos de qué es frustración, antes de leer conceptos un poquito más grandes o más amplios, podemos decir dos situaciones. Primero, que la frustración son sentimientos. Recuérdense que nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está todo lo que son los sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos en la frustración, estamos hablando no sentimientos de alegría, no estamos hablando de sentimientos de regocijo, sentimientos de muchas ilusiones, de anhelos. Estamos hablando de que la frustración son sentimientos de tristeza, de decepción. Estoy decepcionada, dice una hermana. Estoy decepcionada de este hombre. Estoy decepcionado de esta mujer. Estoy decepcionado de estos hijos. Estoy decepcionado de esto. Está frustrado, no está decepcionado y desilusionado. Pero ¿cómo expresan esos sentimientos? Bueno, se expresan con ira, con impaciencia. Vimos no hace mucho lo que era la impaciencia, la ansiedad o disforia. Bien, ampliando más el concepto de lo que es frustración, podemos decir que frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a sentir nosotros frustrados? Cuando nos sentimos imposibilitados a satisfacer una necesidad o un deseo, independientemente de la necesidad que tenga o el deseo que tenga. Si somos cristianos, tenemos que pensar que todas las cosas ayudan a bien,
y pensar en cosas buenas. Pero muchas personas también se han frustrado detrás de deseos, detrás de necesidades que no son buenas. Entonces, esto activa los sentimientos, como bien lo decíamos anteriormente, la tristeza, la decepción y la desilusión. Ahora bien, ¿en qué aspecto nosotros podemos observar la frustración? La frustración la podemos ver muchas veces en la familia, en la relación entre esposos. Muchas veces se frustran porque a veces se hacen ciertas situaciones en el hogar entre los cónyuges, situaciones a veces difíciles y todo, en las cuales en el proceso que lleva cualquiera de las partes de la pareja o ambos, por querer llegar a llevar su hogar de una mejor forma, muchas veces hay alguno de ellos que no quiere caminar. Como no quiere caminar, muchas veces esto produce que la persona o su cónyuge se frustre y diga, bueno, con este ya no se puede. Que no debe ser así. ¿Qué otra situación vemos en la familia? Vemos también cómo frustra muchas veces la conducta de los hijos. Las malas decisiones de los hijos también muchas veces entran en frustración con los padres. Aquellas malas decisiones que a pesar de darles una buena orientación a los hijos, a pesar de enseñarles lo bueno y lo malo, muchas veces ellos en su necedad quieren hacer las cosas a su manera, a su forma. Y eso muchas veces frustra el interno del hogar. ¿Qué frustraciones más podemos ver dentro de la familia? Que muchas veces las personas utilizan como un mecanismo de defensa el hacerse víctimas. Entonces el hacerse víctimas y la frustración resulta siendo una compañía de ellas en todo tiempo. Va a estar ahí siendo victimaria y siendo la persona que está frustrada. Pero eso no debe ser así, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué otros tipos de situaciones podemos ver en la frustración? En el afán del trabajo. Todos decimos, bueno, no hay que afanarse, cada día trae su propio afán. Cada día trae son sus misericordias de Dios. Pero, sin embargo, muchas veces vivimos muy afanados con el trabajo. Queremos ser más que responsables, queremos ser diligentes en nuestro hogar, pero muchas veces no sabemos distinguir los tiempos, cuándo es tiempo de trabajo y cuándo es tiempo para la familia. Y a veces en el afán de trabajar, en el afán de darle mejores condiciones a nuestros hijos, hemos descuidado a nuestra familia. Y muchas veces los efectos o las consecuencias de esto crean frustración entre los padres de familia. Entonces el afán es para obtener mayores ingresos y sostener a la familia. Pero como ya les dije, tenemos que hacer un equilibrio entre eso. Muchas veces también emprendemos nuevos negocios. El emprendedor es bueno. Alguien que es emprendedor tiene esa emoción, tiene todo ese sentimiento de pensar que lo que él está vendiendo es bueno. Que en un momento salió con un canasto de pan a la esquina del semáforo y empezó a vender pan, pero él después ya miraba una moto repartiendo el pan. Después miraba un local o una panelita repartiendo pan. Pero muchas veces cuando inició un negocio, cuando emprendió un negocio o algo que tenía que hacer, muchas veces lo menos que hizo fue preguntarle al Señor si eso era para él. Puede ser que tenga cierto éxito, puede ser que no tenga, pero cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios Dios nos va a respaldar, aunque tengamos tiempos bajos y tiempos difíciles. Pero muchas veces cuando no lo hacemos así, crea frustración el que en ese emprendimiento del negocio hayan pérdidas, hayan compromisos que pagar. Frustración en las finanzas, deudas, falta de ingresos. Las finanzas es algo muy delicado. Y es algo muy delicado en el cual tiene que ver tanto en lo que vemos en lo secular, en lo material, y como es bien importante también las finanzas en lo espiritual. En que nosotros aprendamos a darle a Dios lo que es de Dios. Primero Dios y después lo que corresponde. Y de esa forma estamos sanando nuestro corazón. Y si sanamos nuestro corazón no vamos a caer en frustración. Entonces, las finanzas. Estudios, muchas veces te has esforzado mucho. Jóvenes que se han esforzado en hacer sus estudios previos a entrar a la universidad estatal. Y muchas veces la cantidad de alumnos que llegan ahí o la cantidad de personas, de jóvenes universitarios, le limita muchas veces su entrada. Se prepararon y al final, mire, pues será en la siguiente.
a veces entra frustración cuando uno tiene un corazón de decir, bueno, así fue. Y también en los estudios, cuando no se logra lo que se quiere. Y a veces cuando no se logra lo que se quiere, muchas veces depende de nosotros. A veces nosotros decimos, bueno, no estudié por esto y lo otro, porque muchas veces padres que no pudieron sostener el estudio de sus hijos, a veces los ahorriaron o los guiaron para que trabajaran y apoyaran en el hogar. Pero muchas veces los responsables de no terminar una carrera universitaria o de no iniciar una carrera universitaria somos nosotros mismos. Realmente obstáculos no hay. Los obstáculos y las limitaciones nosotros las ponemos. Entonces después, ¿por qué vamos a resultar nosotros frustrados por algo que no logramos? Frustrados porque no terminamos de hacer una carrera o algo. ¿Por qué vamos a terminar frustrados? Si muchas veces el problema fue de nosotros. Muchas veces el problema fue de nosotros. Entonces hay que superar esa frustración. Porque si no superamos esa frustración, estamos estancando nuestra bendición. Nos estamos limitando. Y todo eso tiene sus causas también alrededor con la familia. También hay vivencias, anhelos o metas del pasado. También tuvieron vivencias que tiempos mejores en los que estuvieron bien, esto y lo otro, pero por situaciones que ocurrieron, pues decayó esa situación y todavía suspiran, se duermen en sus laureles, todavía suspiran por eso que pasó y a veces suspiran, a veces por relaciones que tuvieron anteriormente. Todo eso viene a hacer daño. Todos esos son tipos de frustraciones. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos, pero ¿por qué estar llorando por los tiempos buenos? Si no se fue diligente en esos tiempos buenos, pues ahora en los tiempos difíciles tenemos que ver qué hacemos. Hay falta de reconocimiento del hombre. Muchas veces en la iglesia, las personas van y sirven en la iglesia, pero no están sirviendo a Dios directamente, sino que esperan la aprobación y el reconocimiento del hombre. Y cuando usted está esperando la aprobación y el reconocimiento del hombre, cuando usted está sirviendo, disculpe, está mal. Porque Dios sí nos manda a respetar nuestras autoridades, porque Dios sí nos manda a sujetarnos, pero la honra y la gloria viene de Dios. No esperemos que nos den algo, porque a veces cuando no nos dan un reconocimiento, cuando no dicen lo que hacemos algo, nos frustramos. Y nos frustramos ante el hombre, no ante Dios. Despropósitos a Dios, toman malas decisiones, muchas veces no piden consejo, no piden la sabiduría de Dios. ¿Dónde están los hombres sabios?, dijo Job. Y el hombre sabio es el que pide consejo, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Porque el hombre sabio viene y va ante su autoridad y le consulta con personas mayores para que pueda tener un mejor consejo. Entonces, si usted tomó una mala decisión, definitivamente esa mala decisión va a tener sus consecuencias, que no van a ser buenas. Y esas consecuencias que no van a ser buenas, van a cobrar su factura. Pero no se frustre, déjelo. Póngale las cosas a Dios porque Dios tiene cuidado de todo. La frustración es un sentimiento de impaciencia y ansiedad que tenemos cuando pensamos que nuestras necesidades no están siendo suplidas o cuando nos ocupamos de problemas aparentemente insuperables. Creo que todo tiene solución en este mundo. Hay cosas que no hay solución. Sí, pero en Dios tenemos la solución, es que uno acepte las cosas que están pasando, que se ponga a cuentas con Dios y Dios nos va a dar paz. Entonces, muchos cuando están padeciendo de la frustración, se alejan de la iglesia, dejan de sembrar en la obra. Y a veces cuando se alejan de la iglesia es porque ya no quieren saber nada, se sienten frustrados porque no lograron algo en la iglesia, porque el hermanito subió en vez de ellos, porque eso le correspondía a ellos pensando abajo y no pensando en los cielos. Y entonces, a veces dejan hasta de sembrar en la obra. Y lo único que están haciendo es dejando de recibir su bendición. Dejan de orar y leer la Biblia como parte de su frustración. Ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia. Siempre viven diciendo maldiciones, viven hablando malas palabras o viven maldiciendo de alguien. Por eso me pasó esto, es que si no hubiera pasado esto, tal cosa, es que este tiene la culpa. Es una persona que está entrando en frustración. Y muchas veces regresan a sus viejos hábitos. De repente les gustaba algo que ingerir por allá afuera y en eso sienten cierto consuelo. A veces regresan a eso porque ahí sienten consuelo. No buscan el consuelo en el Dios, sino regresan a viejos hábitos. Y si regresan a viejos hábitos, ¿con quién tenían esos viejos hábitos?
con sus viejas y malas amistades que tenían anteriormente. Y recuérdense que para nosotros las cosas viejas pasaron. Ahí todas son nuevas. Tenemos que comprender y entender eso, amados hermanos. Se desconectan de todo, ya no quieren hablar con nadie, bloquean los números de teléfono, se quitan las redes, bloquean teléfonos y muchas veces ya no quieren. Se marginan ellos mismos y viven enojados, molestos, muchas veces amargados. Se enojan consigo mismo y ese enojo consigo mismo trae consigo que muchas veces hasta hagan locuras en la casa y rompan las cosas de la casa. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de frustración. El primer ejemplo que vamos a poner aquí es el de Marta, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes quién era Marta? La hermana de María. Y en esta imagen que se representa acá, pues ahí vemos a Marta que va con un par de peces en una bandeja a prepararlos. Y el Señor Jesús está con el grupo de hermanos ahí, dando su enseñanza, ¿verdad? Entonces la frustración por el afán. Marta se afanaba mucho. Puede decir que era una mujer muy responsable y muy diligente, pero no sabía distinguir los tiempos. ¿Y cuáles eran los tiempos que ella tenía que distinguir? Que en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba ahí, era tiempo de Dios, pues, era tiempo de edificar su espíritu. Pero ella no lo miraba así. Dice que Marta, de acuerdo a lo que dice el libro de Lucas capítulo 10, del 38 al 42, Jesús estaba visitando su hogar. Pero Marta quería atender al Señor Jesús, quería invitarlo a una buena comida. La escritura dice que ella estaba preocupada con muchos quehaceres. O sea, yo creo que el otro nombre de Marta era soy la, ¿verdad? Soy la que barro, soy la que limpio, soy la que hago todo. Ese me imagino que era el nombre de Marta, porque dice que ella estaba con muchos quehaceres. Dice la palabra que mientras tanto María, la hermana de Marta, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces, dice más adelante la palabra, que María escogió la mejor parte. ¿Y cuál fue la mejor parte que escogió María? Escuchar al Señor, ¿verdad? Sentada a los pies de Jesús. En su ajetreo, Marta sentía que merecía alguna ayuda en la cocina y su frustración se desbordó. ¿Qué quiere decir que su frustración se desbordó? Que pues evidenció su enojo, su molestia. Y vean lo que hizo. Ella acercándose le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Hazme favor, dile pues que me ayude. No voy a estar aquí yo haciendo esto, lo otro y ella aquí sentadita tan tranquila. Imagino que el Señor se sonrió, ¿verdad? Pero Marta estaba frustrada. Estaba frustrada con María porque no la ayudaba. Pero también estaba frustrada en contra del Señor por permitir que María estuviera sentada ahí. Fresca, ¿va? Perezosa. El Señor le enseña entonces a Marta lo que debe de hacer para no frustrarse. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Hoy yo no le digo Marta, porque algunos hermanos son varones, pero yo le digo de repente, hermanos, puedo decir, Minor, estás afanado, estás turbado, porque muchas veces en ese afán que tenemos, a veces somos tentados por las situaciones difíciles y podemos caer en frustración. Otro ejemplo, la viuda de Sarepta. ¿Se recuerdan ustedes que ahí estaba Elías, que había venido del lugar donde le daban de comer los pájaros? Pero el Señor le dice que vaya a Sarepta y que ahí una viuda lo va a alimentar, ¿sí? Esta es la viuda de Sarepta con su hijo. Y entonces, esta frustración que ella tiene o que ella evidencia en lo que dice la palabra, es una frustración por escasez, porque ya no tenía nada. Y oigan sus palabras, dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero oigan lo que ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Pues no tenía pan. Oigan lo que tenía, solo tengo un puñado de harina en la tinaja.
y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Pero oigan lo que dice después. Oiga su expresión o la situación de frustración que tenía esta mujer. Ya no tenemos comida, hijo. Lo único que nos queda es este poco de harina para hacer un pan y un poco de aceite. Y dice, lo voy a preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Hermano, que está allá escuchándome, hermana, nosotros muchas veces tenemos el pan en la mesa. El pan es la palabra del Señor. Pero a veces los afanes, las frustraciones de esta vida no nos dejan ver más allá de lo que Dios puede darnos. No nos dejan ver más allá que saliendo de la frustración vendrá la bendición. Porque ella vio lo material, lo que tenía. Sin embargo, oigan lo que le dice Elías a la mujer. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Entonces Elías le dijo, no temas, hermano, no tema. No tiene comida. Dios lo quiere a dieta. Tal vez está muy hermoso, igual que el hermano Maino. Entonces quiere que hagamos un poquito de tierra, pero no tema. Le dice a la viuda, no temas. Ve, haz como has dicho. O sea, vaya a preparar el pan para su hijo. Pero, primero Dios. Es imagen del Señor. Usted tiene lo que tiene, primero dele a Dios. Porque Dios le va a llenar su vasija. Porque Dios le va a dar comida hasta el momento en que usted pueda tener más. Dice, primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Pero aquí viene la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Porque así dice el Señor. Y esa es la viuda de Sarepta. Pero hoy le está hablando a todos los hermanos de Iglesia Buena Dádiva y hermanos que estén conectados en esta enseñanza que tenemos el día de hoy. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. No se acabará la harina, hermano. No se le acabará su panito, sus frijolitos, su queso, su crema. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme la palabra de Elías. Y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. Entonces vemos los aspectos como de la frustración pasan a la bendición del Señor, siendo obedientes a su palabra. ¿Qué otro aspecto? Que es el que tenemos como versículo base, Job. Sabemos bien la historia de Job. Él lo perdió todo. Job perdió todo. Murieron sus hijos. Perdió su salud física. ¿Sí? Y como perdió su salud física, también perdió su salud emocional. Pues no es fácil mantenernos sonrientes, no es fácil tener una actitud positiva cuando estamos viendo muchas situaciones negativas si no nos ponemos en las manos del Señor. Y él perdió sus posesiones materiales, su estatus social. Y si bien al principio tomó su situación con increíble entereza, Jehová dio, Jehová quitó, dijo en Job 1:21, sea su nombre bendito. Pero al transcurrir el tiempo, al pasar el tiempo, su estado anímico cambió drásticamente, sumiéndose en una depresión peligrosa, al punto de creer que Dios mismo lo había sentenciado. Ciertamente Dios me ha destruido, terminado a toda mi familia. Él ya estaba echando despropósitos a Dios como producto de su frustración. Oiga, me tiene acorralado, decía, y da testimonio contra mí. Mi deplorable estado se levanta y me condena. En su enojo Dios me desgarra y me persigue. Dios no desgarra a nadie ni lo persigue. Si a veces hay alguna tribulación, alguna prueba que tengamos que pasar, Dios pone la prueba, pero también pone la solución para nuestras vidas.
rechina los dientes contra mí, mi adversario me clava la mirada. Y oiga lo que dice Job 16, 7 al 9. Mis días han pasado, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar, y ha puesto tinieblas en mis sendas, lo que habíamos leído al principio. Pero ¿cuál es la bendición que está guardada para Job? La bendición que está guardada para Job por su fidelidad, por su lealtad. 10. Y dice, y el Señor restauró. ¿Qué hizo el Señor? Restaurar, levantar de lo que no había, el bienestar de Job. Y cuando hablamos un bienestar, es una palabra compuesta de bienestar, o sea, que una persona está bien. Y cuando hablamos que está bien, estamos hablando que en su integridad física, en su salud, en sus bienes, en todo. Por eso Él restauró el bienestar de Job, le dio una mejor vida, porque cuando él oró por sus amigos, el Señor restauró el bienestar de él. ¿Y el Señor qué hizo? Aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él, regresaron y comieron pan con él en su casa. Entonces le presentaron sus condolencias, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. ¿Cómo salir de la frustración? Hay una serie de situaciones que podemos mencionar cómo salir de la frustración, pero basados en los versículos que tenemos arriba, primero tenemos que saber que para que nosotros podamos salir de la frustración, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y si estamos buscando la sabiduría de Dios, es que estamos creyendo y confiando en Dios. Y si nosotros creemos y confiamos en Dios, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere. Pero para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, debemos dejar guiarnos por Él. Al dejarnos guiarnos por el Señor, entonces nosotros vamos a tener el raciocinio, el discernimiento de identificar el kairos, el tiempo de Dios, de saber cuándo es que tenemos que hacer algo y cuándo no debemos de hacerlo. Buscar la sabiduría de Dios. Proverbios 19:20. Oiga, ¿qué es buscar la sabiduría de Dios? Escucha el consejo y acepta la corrección. Muchas veces el orgullo que nosotros tenemos, a veces no nos deja escuchar el consejo del hermano, ¿verdad? Muchas veces somos un poquito orgullosos y a veces estamos viendo así sobre el hombro y no queremos ver nosotros muchas veces la palabra que Dios nos envía en esos instrumentos de bendición que Él ha levantado. Y entonces, el que quiere salir de la frustración tiene que aprender a escuchar el consejo. Y si escucha el consejo, ese consejo trae consigo corrección, pues, porque quien lo va a aconsejar también le va a indicar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Como la palabra del Señor, como una espada de dos filos que separa lo bueno de lo malo. Entonces, tiene que aprender a aceptar la corrección, ministración. El que el Señor disciplina es porque lo ama. Para que esta persona sea sabio el resto de tus días. Para que sea sabio el resto de tus días. ¿Sí? Y si va a ser sabio el resto de sus días, va a borrar la frustración o va a estar preparado para presentar ciertas situaciones que quieran hacer que entre la frustración. Muchos son los planes en el corazón del hombre. Nosotros tenemos una infinidad de planes. Nosotros tenemos buenas intenciones muchas veces para otros, pero también tenemos malas intenciones. Pero como es intención, muchas veces las intenciones se quedan en lo bueno. Y qué bueno que en lo malo también sí se queden, porque esas malas intenciones no son buenas echarlas a andar. Pero esas intenciones son planes que hay en el corazón del hombre. Pero ¿qué es más importante? El consejo del Señor. Porque el consejo del Señor va a permanecer todo el tiempo en su mente y en su corazón. Va a permanecer todo el tiempo que usted ponga
cómo obra la palabra del Señor, el consejo que Dios le da. Y entonces lo que es deseable en un hombre, dice la palabra, es su bondad. O sea que el Señor está pidiendo personas con amor, personas bondadosas. Eso es lo que quiere, que es lo deseable en una persona, que sea bondadosa. Porque si va a ser bondadosa no va a tener una frustración. La persona bondadosa va a estar llena de amor en su corazón. Y es mejor ser pobre, dice, que ser mentiroso. Y esto, cuando habla de mentiroso, también tendríamos que referirnos a los labios lisonjeros, de aquellas personas que dicen que van a hacer muchas cosas, que prometen tal cosa, pero no lo son. Más vale ser pobre, dice el Señor, que mentiroso o adulador. El temor del Señor, oigan, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor, ¿verdad? Y aquí estamos buscando la sabiduría del Señor. El temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Si le tememos a Dios, vamos a hacer lo que está escrito y no nos vamos a dejar tocar por el mal. Y si el mal llega y nos acecha, sabemos que escrito está que Dios nos va a defender. El perezoso mete la mano en el plato y ni aún así a su boca lo llevará. Eso es muchas veces también en la iglesia. Tenemos palabra del Señor, tenemos de todo, pero a veces la pereza es parte de la frustración también. No nos permite comer esa palabra, digerir ese alimento. Estamos donde hay alimento porque lo hay todos los días, pero muchas veces la pereza y la frustración no nos permiten que lo llevemos a la boca. ¿Qué otro aspecto es importante que nosotros tenemos que tener para hacer a un lado la frustración? Que tenemos que confiar en Dios. Y cuando hablamos de que tenemos que confiar en Dios, entonces se le apareció un ángel, dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43. Un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y aquí es el Señor Jesús en el Getsemaní. Ahí está Él. Ahí está Él. Cuando le dice al Señor, si es tu voluntad que esta copa pase por mí, pues que pase, ¿va? Y Él estaba triste. Y estando en agonía, oiga cómo estaba el Señor Jesús. Estando en agonía, oraba con mucho fervor. Entonces, si estamos en agonía nosotros, si hay tristeza en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Orar con fervor. Y su sudor se volvió sangre, dice, como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Pero cuando Él se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Quiere decir de que cuando hay tristeza, que es un sentimiento de la frustración, también entra la pereza. La gente se duerme, se queda hasta acá, no puede seguir avanzando en lo espiritual. Confiar en Dios, dice en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 2. Abrid las puertas para que pueda entrar la nación justa. ¿Y quién es la nación justa, hermano? A ver, respóndase usted allá donde está. ¿Quién debe ser la nación justa? Debemos de ser nosotros. Pero la nación justa es aquella que permanece fiel, como lo hizo Job. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Y decir el que tiene firme propósito es aquel que se ha trazado una meta, es aquel que tiene un norte, es aquel que tiene un horizonte en el cual va. Es aquel en el que el capitán de su barca es el Señor Jesús. Y si Él es el capitán de su barca, y como dice aquel corito, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, ahí iremos. Pero por eso tenemos que confiar en el Señor, mantenernos firmes, guardarnos en todo momento, porque Él va a tener paz porque confía en ti. Confiad en el Señor, hermano, para siempre. Porque si usted confía en el Señor, Dios es el Señor. Y Dios, que es el Señor, es una roca eterna. ¿Qué otro aspecto tenemos que identificar nosotros para dejar a un lado la frustración? Identificar los tiempos de Dios. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 9. ¿Qué saca el trabajador de aquello que se afana? ¿Qué saca el trabajador de aquello que se afana? ¿Se recuerdan ustedes que aquel le dijo a su alma: alma mía, ¿qué quieres? Todo está lleno, ¿qué más quieres? Y en la noche llegó un ángel y le dijo: bueno, vámonos. Se fue. ¿A quién le quedó todo eso? ¿A quién quedó todos esos afanes de trabajo? ¿A quién quedan todos los afanes de trabajo que nosotros tenemos? Y que esos afanes
nos llevan a la frustración. Entonces, ¿qué saca el trabajador de aquello que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en las tareas que Dios manda, en servir en la obra. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Oigan, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, en el tiempo de Dios, el Kairos. También ha puesto la eternidad en sus corazones. O sea que tenemos un corazón eterno de la presencia del Señor. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Entonces, todo está en el tiempo del Señor, pero tenemos que regocijarnos en hacernos el bien. Muy bien, estamos casi finalizando ya esta enseñanza, gracias al Señor, con algunos aspectos que debemos de recordar. ¿Qué debemos de saber de la frustración? Que la frustración, por eso dice la palabra que el que esté firme, procure no caer. Porque la frustración llegará a tocar la puerta, pero usted la recibirá como buen cristiano y sabrá cómo salir de esa situación. Entonces debemos saber que la frustración puede llegar. Debemos de aceptar nuestra responsabilidad cuando nosotros hemos sido los responsables de las acciones que han creado frustración en nuestras vidas. Entonces nosotros aceptamos la responsabilidad, pero no es solo de aceptar la responsabilidad, sí, yo soy el responsable, eso es lo que pasó, sino que también tenemos que enmendar nuestro camino para cambiar. Si la palabra dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, entonces también, aún siendo criaturas en Cristo, si tuvimos situaciones, debemos de enmendar eso. Si fue responsabilidad de nosotros, tenemos que enmendar el camino, cambiar para ser diferentes y no caer nuevamente en frustración. Debemos también saber que si no podemos, porque la frustración que tenemos no depende directamente de nosotros, sino depende de situaciones externas a nosotros, entonces nosotros estamos llamados a pedir ayuda. Por eso la sabiduría, por eso es que tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Tenemos que buscar ayuda, ¿sí? Ayuda en la iglesia para que oren nosotros, para que podamos salir de esas situaciones. Tenemos que aprender también de la frustración. ¿Y qué es aprender de la frustración? Que nosotros tenemos que saber que las situaciones difíciles que han pasado en nuestra vida dejan situaciones de experiencias que nosotros tenemos que cambiar. Entonces aprendamos de la frustración, es ya no hacer lo mismo. Aprendamos de la frustración, nos va a servir también para llevar palabra de consuelo a nuestro hermano, para decirlo, para guiarlo, para que él no caiga en las mismas situaciones en las cuales nosotros caímos en frustración. También tenemos que aprender a poner pensamientos alegres en nuestra mente. Tenemos varios proverbios que nos hablan de que nosotros tenemos que tener alegría de corazón. Porque si nosotros ponemos pensamientos alegres en nuestro corazón, estamos disipando, estamos sacando la frustración. Porque vamos a tener la paz del Señor en nuestro corazón. Y en todo momento, una muestra de alguien que está superando una frustración o alguien que no tiene una frustración es que en todo momento es agradecido con Dios. Y no solo con decir, gracias Dios, vaya, Dios lo bendiga. No, no solo es de un decir de algo religioso que ahí hicimos, Dios lo bendiga, Dios tal. No, es tener un agradecimiento en todo. Es darle la honra y la gloria a Dios en todo momento, hermano. Las gracias a Dios. Ese es un antídoto para la tristeza. Ese es un antídoto para el enojo. Ese es un antídoto para la ira. Porque usted va a agradecer lo bueno y lo malo que pueda pasar en su vida, sabiendo que es la voluntad de Dios. Y también tenemos que entrar en comunión con Dios. Si no tenemos una comunión con Dios, no podemos alabarle. Y la alabanza también es gozo. En la pena, en todo, tenemos que alabar. Y eso también es un antídoto para la frustración. Reconocer que nosotros somos libres, que Dios nos hizo libres. Eso es quitarnos la frustración. En conclusión, amados hermanos, quiero que me acompañen al libro de Efesios. Capítulo 4, versículo 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. O sea, no estamos para que pongamos tristes al Espíritu Santo de Dios.
por el cual fuimos sellados. Usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Entonces, dice el Señor, se ha quitado de vosotros toda amargura. Y recuérdense que la amargura es parte de la situación de la frustración. Toda amargura, todo enojo, quitémoslo. Toda ira, todo grito que nosotros demos. Toda maledicencia, malas palabras, maldecir. Todo eso lo tenemos que quitar de nuestra boca, de nuestro corazón. Así como toda malicia. Y cuando hablamos de toda malicia, es cuando actuamos con situaciones que son malintencionadas en contra de otros. O cuando no estamos haciendo algo malintencionado, pero dejamos de hacer algo por otra persona, esa es una mala intención, pudiéndolo hacer. Y si tenemos la guianza de Dios y hacerlo, pues tenemos que hacerlo. Sed más bien amables, dice. Eso quita la frustración. Seamos amables unos con otros. Seamos misericordiosos, porque Dios ha sido más que misericordioso con nuestras vidas, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, aquí estamos finalizando esta enseñanza que Dios nos ha dado el día de hoy, referente a la frustración. Sabemos que nos hemos identificado en algún momento con algún aspecto de frustración, pero yo quiero decirle que lo que no fuimos en un momento, ya pasó. El tiempo ya pasó. Los días pasan. Hoy es 29 de septiembre. Hoy hace 36 años me estaba graduando de oficial en la escuela politécnica. El tiempo pasa. Pasa muy pronto. Pero lo que fue. Son espacios de la vida. Ahora de repente tenemos una familia nosotros, a quien tenemos que querer, a quien tenemos que respetar. Muchas veces venimos jalando vivencias y cosas del pasado en las cuales todavía no teníamos una familia. Dejemos eso a un lado. Si Dios no permitió algo, es porque algo tenía para nuestras vidas. No tenemos por qué compararnos con otros. No nos comparemos con otros o con otras. ¿Por qué no vamos a comparar? Nuestro único parámetro de comparación debe ser Dios. Y cuando vemos aquí de confiar en Dios, vemos como el Señor Jesús en el Getsemaní le clamó a Dios, le oró a Dios cuando sentía la aflicción de su vida. Hermano, vamos a orarle al Señor, a pedirle que quite todo espíritu. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por las vidas de cada uno de los hermanos, Padre. Yo te vengo pidiendo, Señor, porque tú quites, Señor, de mi vida, Padre precioso, Señor, toda acción, Señor, de frustración, Padre bendito, Señor, todo sentimiento de tristeza, Padre bendito, toda situación, Señor, que no sea tuya, Señor, porque tú traes aquella paz, Señor, que es inexplicable para el mundo, Padre precioso, Señor. Que no tengamos expresiones de ira, de enojo, de amargura, Padre bendito, Señor. Que en nuestro corazón haya paz, haya alegría, Padre bendito, Señor. Que tú borres, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón todo mal recuerdo, Señor, que traiga frustración para nuestras vidas, Señor. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, Padre bendito. Tú nos has dado nuevas vestiduras, Señor, y hemos dejado las cosas viejas atrás, Padre precioso. Guárdanos, Señor, en todo momento, Padre, para cuando vengan momentos de frustración, nosotros podamos doblar nuestra rodilla, orar, clamar, Señor, y alabar tu nombre, Padre bendito, para salir, Señor, de toda tristeza, Señor, que traiga frustración a nuestras vidas, Padre bendito. Señor, yo te pongo en tus manos la vida de cada uno de los hermanos, Padre precioso, Señor, y te pido, Señor, porque si alguien, Señor, hoy tú lo tocaste con tu palabra, Padre precioso, tú, Señor, abras ese espacio, Señor, de bendición para su vida, como aquel hijo pródigo, Padre, que regresó, Señor, tú lo recibas nuevamente a alguien que quiera reconciliar allá desde su hogar, Señor, yo te pido, porque tú los bendigas, Padre bendito, guárdalos en todo momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por estar acá conmigo, por acompañarnos. Estamos ahí y nos seguimos viendo. Bendiciones, feliz noche.